¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Chacra TV Noticias. Estamos en la ciudad de Buenos Aires todavía con el tiempo inestable, con 21 grados de temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires y la zona del AMBA. Pero en un ratito vamos a estar hablando de cómo va a continuar el tiempo. Ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de la jornada. 100 millones de dólares, el dato que los acopiadores le dieron a Basterra por el paro de camioneros autoconvocados, significa el costo que el paro de transportistas independientes tuvo hasta el momento, desde el inicio del pasado 16 de enero. Este martes, la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales se reunieron con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, y su secretario de Agricultura, Julián Echazarreta. La FAO recomienda el consumo de amaranto, que es una legumbre y un cereal a la vez, por ser altamente nutritivo. Las hojas del amaranto normalmente se recogen frescas para utilizarlas en ensaladas o se blanquean para poderlas cocer al vapor, hervir, freír en aceite y se mezclan con carne, pescado, semillas de diferentes sabores. ¿Cuál es la ventaja comparativa de la aeroaplicación en la soja? Un informe de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas puntualizaron que el trabajo de aplicación aérea en soja se concentra principalmente en el control de enfermedades y malezas, tratamientos de enfermedades foliares o aplicación de fertilizantes líquidos. Momento de empezar a recorrer cómo estuvieron los mercados en el día de ayer. Muy bien, y comenzamos la recorrida por los mercados en lo que está ocurriendo en la mañana del día de hoy. Allí tenemos lo que está sucediendo en el mercado concentrador de Liniers, donde han ingresado 183 camiones conteniendo 6.484 animales que ya comenzaron a ser subastados a partir de las 8 de la mañana. Obviamente todavía no se ha realizado el 100% de las operaciones y se sostiene el índice de novillo del mercado concentrador de Liniers del día de ayer. Seguramente en horas del mediodía tendremos los nuevos valores. Y ahora vamos a ver si lo que sucedió ayer en el mercado financiero con el dólar oficial, donde ha subido algunos centavos, en la compra ubicándose en 87 pesos con 6 centavos y en la venta 93 pesos con 6 centavos y ya buscando prácticamente el mismo valor que tiene el dólar informal y el dólar solidario. En este caso el informal ubicándose en la compra en 148 pesos y en la venta 153. El mayorista en la compra 87 pesos con 50 para la compra, en la venta 87 con 70, también subiendo algunos centavos. Y el euro en este caso se ubica en la compra en 103 pesos con 81 centavos y en la venta 110 pesos con 61 centavos. Así fue entonces el movimiento que tuvieron los mercados en el día de ayer y hay que destacar también lo que sucedió con el Merval, donde por segundo día consecutivo tuvo un alza en el día de ayer del 3% y sigue en ascenso, recuperando terreno de que había perdido la semana anterior. Muy buen
el clima entonces en la Bolsa de Buenos Aires. Y ahora sí, hablamos del tiempo. Una mañana media complicada la del día de hoy porque por momentos tenemos algo de precipitaciones en forma de llovizna en alguna zona del conurbano bonaerense y también en algunos barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires. Ahora el cielo se encuentra cubierto sobre Buenos Aires, pero atención porque vamos a tener un poco de sol, un poco de lluvia durante toda la jornada. 21 grados la temperatura en estos momentos, 23 será la temperatura promedio en la mañana de hoy, con probabilidades, como te decía, de algunos chaparrones. Después el tiempo mejorará, hacia la tarde nuevamente probabilidades de chaparrones, con 26 grados de temperatura, que será la marca térmica máxima que tendremos hoy, y hacia la noche 23 grados de temperatura, con algunos mejoramientos temporarios y también con probabilidades de algunos chaparrones. Esto es lo que está indicando el Servicio Meteorológico Nacional. Y vamos a ver cómo va a continuar para lo que resta de la semana. Y atención, aunque no lo veamos, el sol siempre está y aparecerá en el día de mañana con cielo absolutamente despejado sobre Buenos Aires, con una mañana templadita, con 19 grados de temperatura y con una máxima que estará llegando a los 27 grados. El día viernes una temperatura similar, pero que va recuperando terreno en lo que tiene que ver con el termómetro en forma ascendente. 18 grados será la mínima, 28 la máxima, y el día sábado vuelve el verano a la ciudad de Buenos Aires. 18 la mínima, 31 la máxima, con cielo absolutamente despejado. Nos espera entonces un muy buen fin de semana después de tantos días de lluvia. Y te digo que atención, porque el día jueves será el día ideal como para lavar ropa para todos aquellos que no pudieron hacerlo durante todos estos días donde hubo presencia de lluvia. Vuelve el verano, vuelve el sol a la ciudad de Buenos Aires. Pero no será el caso en el día de hoy. Allí lo tenemos, cielo cubierto, con probabilidades de chaparrones durante toda la jornada, con algunos mejoramientos temporarios, como te decía, y con 21 grados, que es la temperatura que tenemos en estos momentos, y con una mañana agitada luego del paro de subterráneos que hubo en la mañana del día de hoy, que finalizó a las 9 de la mañana, y esto generó en algunos lugares un caos de gente para tomar los colectivos. Y atención, porque esto genera preocupación en las autoridades sanitarias, porque la gente va en el colectivo, con colectivos que se van llenando cada vez más, y hay que tener en cuenta lo que va a suceder dentro de pocos días con el inicio de las clases en la ciudad de Buenos Aires y cómo se va a hacer para controlar. Si hoy con un paro de subterráneos se complicó la situación, no quiero imaginarme cuando los chicos comiencen las clases y no se respete el distanciamiento social y donde más gente de lo permitido se suba a los colectivos. Estamos en el día de ayer con datos muy por debajo, apenas por debajo de los 10.000 casos. Preocupación también con el tema de la vacuna, más allá que en la mañana de hoy el canciller Felipe Solá confirmó el pedido del presidente Alberto Fernández en la conversación que mantuvo con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, donde le pidió poder acelerar la entrega de la vacuna, y el mandatario ruso se ha comprometido a tratar de enviar la mayor cantidad posible de la vacuna Sputnik, que en el día de ayer, finalmente, para todos aquellos que dudaban de la vacuna, las publicaciones de esta tercera fase de la vacuna generó una alegría y un éxito, porque está por encima del 90% de que la vacuna es muy, pero muy inmune hacia el virus, y esto genera un poco de tranquilidad para todos aquellos que hicieron campaña en contra de la vacuna. Bueno, finalmente aparecieron los datos de la vacuna, y la vacuna realmente es muy, pero muy buena, por lo menos es lo que se habla en el ámbito científico. Aquellos que saben, no muchos que hablan y que finalmente no sabemos nada, ni de vacunas ni de medicina. Comenzamos el desarrollo de la información agropecuaria, en este caso para contarte que
100 millones de dólares es el dato que los acopiadores le dieron al ministro Luis Basterra por el paro de camioneros autoconvocados. Este significa el costo que el paro de transportistas independientes tuvo hasta el momento, desde el inicio de esta medida de fuerza que comenzó allá por el 16 de enero. En el día de ayer hubo una reunión en la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, y también con el secretario de Agricultura, Julián Echazarreta. La cita se centró en analizar las acciones ilegales adoptadas por un grupo de empresarios transportistas que impiden el ejercicio del derecho constitucional de transitar libremente por las rutas del país, difundieron los acopiadores a través de un comunicado. Las terminales portuarias se han quedado sin cereales, hay industrias que ya sufren el desabastecimiento, como las plantas avícolas. También se habló que en este momento el conflicto se centra especialmente en la mitad sur de la provincia de Buenos Aires y sobre todo en los puertos de Bahía Blanca y de Quequén. En tanto, desde el Ministerio de Agricultura Nacional destacaron la necesidad de de facilitar las correspondientes denuncias judiciales a aquellos transportistas que por estos días infringen las leyes y protagonizan hechos de violencia. Además, desde la cartera anunciaron que este día jueves se va a realizar una reunión en el Ministerio de Transporte de la Nación, donde se analizarán los cuadros tarifarios y los temas que hacen a la agenda del sector. Cambiamos de tema, nos vamos hacia la provincia de Chubut, porque allí se entregaron subsidios a productores agropecuarios de la zona del Valle. Acabamos de hacer una entrega de 5 créditos para productores agropecuarios de la provincia, pero me parece que lo que hay que resaltar, lo importante, es cómo estamos logrando reactivar estas líneas de financiación a tasas realmente muy accesibles, con plazos de gracia para poder acompañar realmente a los productores. Es un ejemplo más y se suma a la línea de crédito para inversiones de pymes que hemos anunciado hace algunas semanas en conjunto con el vicepresidente del Banco de la provincia y con el gobernador de la provincia de Chubut. Entonces creo que eso es lo que hay que resaltar. Pasamos de un esquema de sostenimiento a un esquema de reactivación y de inversión productiva. Me dedico de forma artesanal a la producción de animales agrícolas. El grano que viene molido es muy caro. Tengo ya diseñada una maquinita muy linda, artesanal, para moler el grano para los pollitos bebés. Eso me soluciona un montón el tema. Después el otro tema es que estoy carneando los animales en forma artesanal, en forma antigua, y ya tengo tramitado de comprar una desplumadora que es muy interesante y muy útil para mi establecimiento. Nos vamos a la provincia desde el Chaco, porque desde el mes de mayo estaba frenada la actividad en lo que tiene que ver con el puerto de Barranqueras, no solo por la pandemia, sino también por razones climáticas. Finalmente se pudieron embarcar granos en ese puerto. Con una capacidad instalada de 70.000 toneladas de acopio y que obviamente tiene capacidad de rotación, que se proyecta en 250.000 toneladas, recién podemos embarcar, porque desde mayo del año 2020 no se podía embarcar. Primero por las condiciones meteorológicas, que obviamente generan un problema central del caudal del río, del nivel y la imposibilidad fáctica de poder embarcar las barcazas. Entonces ahora esto se ha podido resolver. Aquí está entrando cerca de 13.000 toneladas a través de los embarques que van a finalizar a partir de mañana y pasado. Y en ese contexto eso genera una capacidad para almacenar toda la producción chaqueña y obviamente a establecer un mecanismo de rotación, y que la Compañía Logística del Norte, que recupera capacidad autónoma y soberana a partir de
nuestra gestión va a generar los ingresos necesarios para hacer un plan de inversiones, o sea que toda la rentabilidad se reinvierte para dotar a esta ex Junta Nacional de Granos. Con la rentabilidad de la operatoria comercial, nosotros vamos a tener una reinversión de utilidades con el objeto de dotar a toda esta infraestructura de una gran inversión. Se necesita mucha inversión, es un cálculo equivalente a 7 millones de dólares, que no se puede hacer de un día para el otro, pero qué importante es tener esta infraestructura y esta logística en condiciones de operatividad. Resaltar lo que ha sido la recuperación para Colono de esto que es absolutamente estratégico para la provincia, como es justamente la explotación del CAEP, del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras, ex Junta Nacional de Granos, y por supuesto todo lo que significa ahora en este contexto donde ha cambiado todo lo que tenga que ver con la altura del río, que estamos en 3,75 metros cuando estábamos a 0,98. La verdad que fue un año muy difícil en ese sentido el año 2020, pero a partir de ahora ya podemos proyectarnos con la cantidad de superficie sembrada de soja, maíz y todo lo que está haciendo la producción chaqueña, con lo que implica también este recurso logístico de no solo acopio, sino posteriormente embarque, en este caso en un convoy de 10 barcazas, donde se está llevando al puerto de San Lorenzo y al puerto de San Martín, y fundamentalmente volver a resaltar lo que ha definido el gobernador de la provincia de sacar de manos privadas que estaban para volverlo al Estado, y en ese sentido también Colono tiene otros activos. Estamos próximos ya a comenzar todo lo que tenga que ver con la operatoria de medicamentos para toda la provincia del Chaco. Para eso hemos acondicionado un galpón que tiene 2.000 metros cubiertos. En ese sentido vamos a hacer todo lo que tenga que ver con la logística también de medicamentos, y por supuesto también hacemos lo propio con desarrollo social, y así pretendemos también incorporar no solo al sector público sino también al sector privado. El ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, estuvo reunido con el intendente de Los Leones en la provincia de Córdoba para analizar la situación del trigo. Y para nosotros es un orgullo y una satisfacción que el ministro nos esté recibiendo hoy aquí. La verdad que fue una charla importante porque el vicepresidente o el presidente del club son hombres de campo, gente que trabaja y sabe lo que es hablar de trigo, de maíz, de soja, de la producción agropecuaria, y la verdad que fue una charla interesante entre todos nosotros. Y bueno, y de nuestra parte la invitación al señor ministro para que la semana que viene, el día jueves y día viernes, esté presente en la Fiesta Nacional del Trigo, en un debate que se hace año tras año para saber el futuro de cómo viene este grano y qué es lo que va a pasar en los próximos años y en los próximos meses. Así que para nosotros importante, interesante, y no dejo de agradecer al señor ministro que nos está recibiendo. Muy bien, y vamos a ver qué está publicando por estas horas el portal de la revista Chacra. Allí lo tenemos en nuestra pantalla con su foto principal en la portada, con el título que dice: no se puede en tiempos de COVID absorber un parate de esta magnitud. Las 4 cadenas de los principales granos de la República Argentina, soja, maíz, trigo y girasol, expresaron su preocupación por el paro de transportistas de carga que lleva 20 días de interrupciones en forma permanente. Otro de los títulos tiene que ver con la economía. Consideran inviable un acuerdo de precios para frutas y verdura. Para Nahuel Levalli, quien es el presidente del Mercado Central de Buenos Aires, es imposible la organización de un sistema de valores fijos en torno de los productos. Otro de los títulos: ponen en marcha nuevo sistema de circulación de factura de crédito electrónica, un título destacado en el día de hoy que tiene el portal de Chacra. Seguimos con más noticias, allí la estamos compartiendo, tiene que ver con la sanidad animal. Se entregaron vacunas contra la brucelosis caprina en la provincia de Catamarca, el norte, en defensa de la ley de biocombustibles. Otro tema económico: alimentos. Durante el mes de enero el precio subió un 4,7%, un número realmente alto en la situación de los alimentos, y veremos
cómo se va a reflejar ese valor en la inflación del mes de enero que vamos a conocer seguramente la próxima semana. Ganadería, las exportaciones de carne vacuna registraron en el mes de diciembre una caída del 44%. Agricultura familiar, San Luis propician agregado de valor en origen en la producción de los alimentos. Títulos que tiene la portada en el día de hoy de la revista Chacra. Y recién hablábamos de este aumento que tuvieron los alimentos en el último mes de enero y también en el mes de diciembre, 2 meses consecutivos con subas realmente muy pero muy importantes. Y allí está nuestra compañera Mariela Oliva, quien va a hablar con Héctor Polino sobre este tema. La Argentina tiene un problema muy serio, no desde ahora, sino desde hace varios años, que es la inflación. No por casualidad conquistó y consolidó el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario que tiene desde hace varios años, solamente superado por 2 países. ¿Cuál es el problema de la Argentina? Primero, que no se cumplen las normas legales vigentes. Segundo, que prácticamente se ha dolarizado la economía, cuando la dolarización tendría que influir, en todo caso, en aquellos productos que son importados o en aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado y en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costos, pero no en el 100% del producto. En segundo lugar, el importador toma el dólar al valor oficial, luego trata de colocar el producto en el mercado interno al valor del dólar blue, con lo cual obtiene una ganancia extra muy importante. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno nacional? Desacoplar los precios del mercado interno del mercado internacional, porque los trabajadores argentinos, los jubilados argentinos, los consumidores argentinos no perciben los salarios en dólares, los perciben en pesos. En consecuencia, hay una pérdida en el poder adquisitivo de los salarios de la inmensa mayoría de la población. Por eso es que en la Argentina en los últimos años aumentó la pobreza y la indigencia. Hoy, 1 de cada 2 argentinos es pobre en uno de los países que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas. En un país donde 10 años atrás se consumía promedio por persona y por año 75 kilos de carne vacuna. Hoy se consume menos de 50 kilos. Se ha reducido en 25 kilos promedio por persona y por año el consumo de carne vacuna. Ha disminuido el consumo de leche, de frutas, de verduras. En cambio, aumentó el consumo de polentas y harinas. Y por esa razón, en un sector importante de la población argentina, aumentó el sobrepeso y la obesidad. Pero además, hay un tema fundamental. Vamos a tener, de seguir así, una futura juventud con un menor grado de desarrollo intelectual, mental, porque los niños de hoy que tienen una mala alimentación van a ser mañana, cuando sean jóvenes y después cuando sean adultos,
personas con un menor grado de desarrollo intelectual como consecuencia de la mala alimentación. Este es un tema muy serio, muy grave, que no se resuelve con simples declaraciones. Hay que tomar medidas concretas y además esas medidas concretas, hacerlas cumplir. Y aquellos que no las cumplen, aplicarles las sanciones que establecen las normas legales vigentes. Es la única manera que la Argentina vuelva a ser un país normal con un índice de inflación anual que esté a tono con lo que sucede en la inmensa mayoría de los países del mundo. Está más que claro, Héctor, todo lo que ha dicho y comparto, por supuesto. Aparte, en el supermercado del mundo, como así lo llaman, que haya gente que no tenga acceso a la alimentación como corresponde, no solamente alimentos procesados, sino vegetales, lácteos, carnes, eso es algo que no se puede creer. Por eso la propuesta que realizó Federación Agraria Argentina de la quita del IVA, aunque sea para los alimentos de la canasta básica, es lo que pone a muchos en alerta y no sabemos si es viable, porque a los supermercados esto no le va a influir, pero les puede llegar a quedar un saldo a favor a aquellos que producen si ponen IVA a tasa cero. Entonces, no se sabe qué tan viable puede llegar a ser. Mira, yo desde hace muchos años vengo pregonando, insistiendo que hay que modificar el IVA, las alícuotas del IVA, que es uno de los impuestos más regresivos que existen en la Argentina y en el mundo. ¿Por qué? Porque pagan la misma alícuota la persona más rica, más poderosa, más adinerada, que la persona más pobre, más humilde, más necesitada. En consecuencia, tendría que existir un IVA cero para aquellos productos de consumo masivo de la canasta básica de alimentos y reducir las alícuotas en aquellos productos que tienen un IVA, por ejemplo, del 21%. Pero, ¿qué puede suceder en la Argentina de hoy? Tomemos dos antecedentes históricos. El IVA se estableció en el año 1975, por primera vez. Pero en el año 2002, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, redujo el IVA a un conjunto de alimentos del 21 al 19%. Una medida positiva, interesante. A los 2 meses los volvió a restablecer porque nadie se había dado por enterado de la reducción de ese IVA. No se había reflejado esa disminución del 2% en la tasa del IVA del 21 al 19 en el precio final de los productos. Y se volvió al 21%. Muy bien. En la época de Mauricio Macri, después del resultado de las PASOs que le dio negativo, que perdió las elecciones, a través de un decreto redujo el IVA a 13 productos. Le quitó el IVA a 13 productos. ¿Pero qué sucedió? Que no se vio reflejado esa disminución del IVA en el precio final de los productos. Tenía fecha de vencimiento el decreto del mes de agosto al 31 de diciembre del año 2019, es decir, fue una medida claramente electoralista, perdió las PASOs
en agosto, y entonces para poder recomponer el resultado electoral en las elecciones de octubre, quitó el IVA hasta el 31 de diciembre. A 13 productos, donde estaba el aceite, el arroz, el azúcar, conservas de fruta, hortalizas, legumbres, harina de maíz, harina de trigo, huevos, leche fluida entera o descremada, pan, pan rallado y o rebozador, pastas secas, yerba mate, mate cocido, yogur entero o descremado. ¿Y qué pasó? Pasó lo siguiente. Primero, la eliminación del IVA no se vio reflejada en el precio final de los productos, que siguieron aumentando. Y además, como lo eliminó a través de un decreto de necesidad y urgencia, hay un artículo de la Constitución Nacional que prohíbe dictar decretos de necesidad y urgencia en materia impositiva, porque esa es una materia exclusiva del Congreso Nacional. Y además, como el IVA es un impuesto que se coparticipa con las provincias, parte del impuesto va a la nación y parte va a las provincias, un grupo de provincias, de gobernadores, fueron a la justicia y la justicia resolvió intimar al gobierno nacional reintegrar a las provincias los importes que dejaban de percibir por la quita del IVA. En lugar de haber resuelto un problema, lo complicó aún más. De modo que para terminar, te hago esta reflexión. Yo estoy totalmente de acuerdo y coincido con el planteo de la Federación Agraria de quitar o reducir el IVA a los alimentos. Pero en un proceso inflacionario como el actual, lo que seguramente va a suceder es que se dejará de percibir, de reintegrar el IVA a la nación y a las provincias, pero no va a bajar el precio de los productos frente a un proceso inflacionario incontenible y demencial como el que hoy tenemos. Porque hoy, cualquiera de nosotros, en el barrio donde vive, dos comercios distintos, el mismo producto, la misma marca, la misma categoría, con precios diferentes. Además, uno fue ayer a comprar 1 litro de leche, 1 kilo de carne, 1 kilo de frutas o de verdura, y va a las 24 horas y se encontró con un aumento, sin que se haya modificado ningún elemento. Pero, Héctor, sí. Ahí tocó un tema que realmente todos nos preguntamos, y usted como especialista me gustaría que nos lo explique. O sea, ¿cómo puede ser eso? El mismo producto, en el precio que se le ocurre, no hay margen de saber cuánto es el valor. Por otro lado, aumenta prácticamente todas las semanas los precios, para no decir todos los días. O sea, ¿qué está sucediendo con el precio de los alimentos? Y bueno, precisamente hay una psicosis inflacionaria en la Argentina, se aumenta por las dudas. Hoy el comerciante que vende un producto a un determinado precio no sabe a cuánto lo va a pagar mañana cuando lo tiene que reponer. Entonces, por las dudas, lo va remarcando. Por eso que te encontrás todos los días con aumentos de precios de los productos, sin que haya aumentado la materia prima, ni la mano de obra, ni los impuestos, ni haya variado el tipo de cambio, si se tratara de un producto importado. Por las dudas, como hay una inercia inflacionaria muy grande, se va remarcando. Por eso que tuvimos el año pasado aumentos de precios en frutas y verduras que superan el 100%.
aumentos en la carne vacuna que superan el 60%, aumentos en los productos de almacén que superan el 60%, cuando la inflación que nos dio el INDEC marca el 36,1%. ¿Por qué estas remarcaciones permanentes? Por las dudas, por la inercia inflacionaria, por esto que se haya instalado en la sociedad argentina, de remarcar constantemente, sin tener en cuenta la pérdida en el poder adquisitivo que ha tenido sectores de la clase media, de la clase media, de la clase media baja, ni que hablar de los trabajadores en relación de dependencia, ni que hablar de los jubilados, sobre todo de aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país. Y en general, los perjudicados son los dos extremos de la cadena. El productor agropecuario por un lado y el consumidor por el otro. Y hay eslabones intermedios de la cadena que son los que hacen y los que obtienen los grandes beneficios. Por eso, y con esto concluyo a tu primera pregunta, hay que aplicar las normas legales. En el año 2014, el Congreso Nacional aprobó, por ejemplo, una ley que se denomina Observatorio de Precios. ¿Qué dice esta ley? Que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores, que actuarán de manera totalmente honoraria, observarán la evolución de los precios, desde la materia prima hasta que el producto está a la venta, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón y restablecer la normalidad. Como la ley no se aplica, no sabemos en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento injustificado, abusivo del precio de ese producto. Bueno, así se refería entonces a todo el tema de aumento de precios, sector polino, con algunas propuestas que estaba exponiendo. Ahora es el momento de hacer una breve pausa, enseguida regresamos con más noticias. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen.
Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra y hoy te decía que la FAO está recomendando el consumo de amaranto, que es una legumbre y un cereal a la vez por ser altamente nutritivo. Las hojas de amaranto normalmente se recogen en forma fresca para poderla utilizar en ensaladas, o se blanquean o se cuecen al vapor, se hierven, se fríen en aceite y se mezclan con carne, pescado, semillas de cucúrbitas y también con los aceites. En tanto, los granos de amaranto son un refrigerio común que se comercializa en México, en ocasiones mezclado con el chocolate o el arroz hinchado, y su popularidad se ha extendido a toda Europa y en zonas de América del Norte, donde allí se trata de un alimento que no contiene gluten y está repleto de vitaminas nutritivas. El consumo de frutas y verduras nutritivas y poco conocidas permite crear una demanda y mercados de alimentos no tradicionales, enriqueciendo el sistema alimentario y ayudando a poner fin a la malnutrición y también al hambre. La información ahora nos lleva hasta Chile, porque allí los productores están pasando un mal momento, sobre todo los productores de frutas, que con las lluvias de los últimos tiempos han perjudicado su producción, y también con una campaña que se hizo en diferentes países en contra de la cereza. Quiero saludar a todos los agricultores, productores de fruta de todo Chile. Estamos lejos en una de las temporadas más complejas que hemos pasado en los últimos años. Como federación hemos estado trabajando fuertemente en todo el problema que tuvimos que tenemos con las cerezas en China. Como todos saben, se divulgó una noticia falsa a través de los medios, de las redes sociales, lo que afectó fuertemente el consumo y la venta de cereza en China. Paralelamente nos constituimos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Agricultura y los gremios en una mesa de emergencia, la cual hemos estado trabajando todos los días para poder ir dándole forma, solución y abordar este problema. También ha participado activamente y muy fuertemente y muy bien nuestro embajador Luis Schmidt, el cual ha sido un tremendo soporte en este problema de la cereza. Sumado a que este fin de semana tuvimos un evento climático fuera de proporciones, inesperado absolutamente para todos. No tenemos data de un evento como el que vivimos. Yo estoy acá en la zona de Mayoa, cayeron 75 milímetros en 24 horas, lo que nos ha provocado graves daños a todo lo que es frutas y hortalizas. Hoy día tenemos reportes de daños entre la Quinta y la región de Ñuble, con problemas en uvas de mesa que se están cosechando ahora, como las Thompson, como algunas variedades de programa, en el cual están reportando problemas y pérdidas de hasta un 100% por partidura. También ciruelos que se están cosechando, duranos conserveros, manzanas en Maule, que le granizó, y hablando con la gente de Ñuble, pérdida en variedades de arándanos que están cosechando hoy día casi también de un 100%. En esta catástrofe que estamos pasando, tenemos hoy día activos trabajando al gobierno, a la opinión pública, pero necesitamos el apoyo de ustedes principalmente en que completen una encuesta que les enviamos vía mail ayer, domingo. Les solicito que por favor la completen, nos manden la información para poder tener y levantar un número más real, más cercano, y con eso poder generar insumos que puedan servir a la autoridad para generar los recursos, ¿no es cierto?, y el apoyo que hoy día muchos de los productores necesitan de forma urgente. Seguimos en el plano internacional y vamos a hablar sobre este proyecto que se conoce como Adrinet. Es un proyecto que se está realizando tanto en Italia, en Albania, también en la zona de Montenegro, contra la pesca fantasma. El mar es sinónimo de trabajo en Castro, un pequeño puerto italiano ubicado en la punta de la Bota.
pero las redes no recuperan tantos peces como antes. Además de la presión sobre el ecosistema marino por el aumento de la temperatura del mar y la pesca intensiva, existe la contaminación provocada por macroplásticos y microplásticos. Muchos provienen de lo que se llama redes fantasma, redes de pesca perdidas que se encuentran en las profundidades del Adriático. Pescadores profesionales y buceadores participan aquí en Adrinet, un proyecto europeo que lleva a cabo acciones concretas para acabar con estas redes abandonadas. Recuperé estas viejas redes porque es un material plástico sintético y es la causa de la contaminación del fondo marino. Y eso también es malo para nosotros, los pescadores. Para nosotros, los pescadores, y para todos, porque vamos a consumir pescado contaminado que se ha comido el plástico de estas redes. Italia coordina el proyecto Adrinet, en el que participan Albania y Montenegro, que aspiran a formar parte de la Unión Europea. Los tres trabajan en la gobernanza y gestión de riesgos de sus ecosistemas marinos que se enfrentan a los mismos desafíos. Adrinet tiene un presupuesto de 1 millón de euros. El 85% ha sido financiado por la política de cohesión europea y el 15% por los 3 países participantes. Adrinet aporta el conocimiento tecnológico y científico a los pescadores. Ya han sido formados 180 de ellos, por ejemplo, aquí en el puerto de Castro. Gracias a un sistema de radiofrecuencia, estos microchips instalados en las redes permiten localizarlas en caso de pérdida para recuperarlas rápidamente. Así, la trazabilidad permite responsabilizar a los pescadores de no dispersar sus equipos y ayudar a las autoridades competentes a localizar a los responsables de cualquier abandono de las redes en el mar. Proyectos como Adrinet son bienvenidos por la Guardia Costera Italiana, ya que una de sus tareas es también recuperar las redes de pesca perdidas. Están construyendo un mapa de redes abandonadas en todo el país. En un año recuperaron 6 toneladas de redes fantasma. Calculamos que 6 toneladas son unas 200.000 botellas de plástico en el fondo del mar. Muy a menudo son los propios pescadores quienes nos facilitan las coordenadas de las redes que se encuentran en el fondo del mar. En el marco del proyecto Adrinet se han llevado a cabo al menos 32 operaciones de limpieza del fondo marino en aguas de los 3 países participantes. Recorremos ahora el portal de AgriTotal para ver qué está publicando por estas horas. Allí tenemos su foto principal de la portada con su título. Continúan los cortes de rutas sin soluciones a la vista. Entidades de la industria y del agro advierten por las consecuencias de nuevas interrupciones de parte de transportistas autoconvocados. Más títulos que tiene AgriTotal: aumentos para los trabajadores de la carne, de un aumento que será el 10%, que tendrá 2 tramos de 5%, tanto para los meses de febrero, de marzo y de abril. Otro de los títulos: inician control de stock de productores de cebolla. Más títulos de AgriTotal tiene que ver con la política y la economía. Suba de los commodities y aumentos de la presión tributaria permitieron un alza en la recaudación. Actualidad, dice AgriTotal: puerto de Bahía Blanca, se movilizaron más de 2,3 millones de toneladas de mercadería en el año 2020 en estos puertos. Más títulos que tiene AgriTotal: dice agregado de valor en origen en la producción de alimentos. Otro de los títulos: gestión ambiental, estudian el efecto de la ganadería integrada al bosque nativo. Título que tiene que ver con la economía: la soja se reanima con las lluvias en la región núcleo. También título de la economía para la comisión de enlace: la lechería está en peligro de extinción. Títulos entonces del portal AgriTotal. Y vamos a conocer un poquito más de la inocuidad en los alimentos en tiempos de COVID. El último informe que ha publicado la Organización Mundial del Comercio
nos evidencia una disminución del volumen comercial de un 9,2% para 2020, seguido de un aumento bastante bajo de un 7,2% en el 2021. Es posible que estos resultados, digamos, tengan que ser corregidos o sean quizás más agudos en función de que tenemos este evento epidemiológico en curso que no sabemos dónde va a terminar. ¿Sí? Los rebrotes en Europa nos hacen, digamos, construir escenarios en el corto y el mediano plazo cada vez, digamos, más seguido. Y a su vez también vamos a ver una disminución en el Producto Bruto Interno, más de lo previsto en el primer semestre del 2020, con un descenso ponderado en función del comercio mundial del menos 4,8%. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos que nosotros tenemos como productor de alimentos agropecuarios? Y en este sentido, acá es donde reside, digamos, de alguna manera nuestra oportunidad, porque si bien vemos que tenemos una tendencia a la baja en el comercio mundial, la parte de productos agropecuarios ha quedado clasificado como un sector esencial. Y en esa esencialidad, ¿sí?, ha permitido que el sector siga produciendo y a pesar de los lockdowns que se han dado por el COVID-19, y a su vez también siga exportando, y en una manera ha empezado a incrementar las exportaciones a lo que venían haciendo con anterioridad a este contexto. Ahora bien, empezando por el tema de la inocuidad, ¿sí?, la sanidad, lo que nos atañe en el cortísimo plazo, ¿sí?, hoy por hoy, con el evento epidemiológico en curso, no hay evidencia de que el virus responsable del COVID-19 sea aportado por los alimentos frescos, tanto de origen animal o vegetal, ni tampoco por los procesados, aunque todos ellos puedan contaminarse potencialmente por el contacto con personas infectadas, equipos, superficies o ambientes. ¿Sí? O sea, el virus no puede ser transmitido a través de un alimento, pero sí la superficie de ese alimento puede verse contagiada. Entonces es acá donde tenemos que empezar a asegurarnos como proveedores de alimentos seguros y darle, digamos, a este sistema agroalimentario esencial la mayor rigurosidad y trazabilidad de información respecto a la inocuidad y la sanidad de esos alimentos que estamos comercializando. Obviamente, como esto es un evento epidemiológico que está en desarrollo y se mantiene activo, no nos permite saber, digamos, tener una certeza científica respecto a un montón de puntos, ¿sí? Y esto hace que los países empiecen a actuar bajo principios precautorios, intentando de alguna manera preservar la salud, y muchas veces por encima de lo que sería requerido. Entonces empiezan a aparecer un montón de restricciones en frontera, ¿sí? Estas restricciones en frontera empezaron a ser obstáculos que, digamos, debemos, digamos, de una manera sobreponernos con mucha información para dejar tranquilos tanto al sector público como así también a los consumidores, que en última instancia son quienes compran nuestros alimentos. Y es así como llevamos a cabo a nivel de región una estrategia de alimentos seguros, en donde empezamos a implementar protocolos en todo el análisis de ciclo de vida de los productos, o sea, desde la cuna hasta el puerto de salida. Entonces, junto con el Ministerio de Agricultura, junto con el SENASA, en una sinergia pública y privada muy importante, se empezaron a trabajar con protocolos productivos, ¿sí? A nivel de plantas, ¿sí? A nivel de rotación de personal, de puntos críticos, digamos, de planes de contingencia. Después también empezamos a trabajar con protocolos de transporte, creando corredores seguros tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿sí? De manera de no contagiar en el camino, ¿sí? De un bien que venía, por ejemplo, del norte argentino y llegaba al puerto de Buenos Aires y tenía que transitar por municipios que tuviesen diferentes fases, ¿sí? De evolución del evento. Y por otra parte, protocolos en puerto, porque acá tenemos la interconexión entre la gente que está dentro del buque y la gente que está en la aduana recibiendo esos productos o despachando esos productos. En ese sentido es importante mantener estos protocolos lo más actualizado posible a las recomendaciones internacionales, léase OMS, FAO, Codex, Organización Mundial de Aduanas, ¿sí? Todas las recomendaciones vigentes que nos permitan dar fortaleza a este sistema sanitario, en donde el Servicio Sanitario Nacional tiene que cumplir un rol muy importante, porque es quien hace de veedor de la implementación de estos estándares y de estos protocolos en nuestros mercados. ¿Sí? Acá el SENASA cumple un rol clave. Y obviamente, como esto siempre tiene estándares privados junto a estándares públicos, aparecen estándares privados, ya en Europa empiezan a verse certificaciones de protocolos, ¿sí? Donde las certificadoras como terceros independientes empiezan a auditar la implementación de estos protocolos actualizados.
es importante mantener actualizados esto. El evento sigue su evolución y hay que ajustarse a toda aquella evidencia nueva que empiece a aparecer en la materia, de manera de darle tranquilidad y de no vernos penalizados en este listado, en esta nueva geopolítica sanitaria, como un país, digamos, no confiable en materia de inocuidad y de manera de sanidad de los alimentos. Desde el CONICET nos cuentan cómo funciona el suero equino hiperinmune. Muy bien, así eran entonces las imágenes del COVID-19 por el mundo. Otro día estaremos hablando del suero equino inmune. Nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a ir directamente al Servicio Meteorológico Nacional, que nos indica que mañana jueves tendremos una temperatura mínima de 19 grados, una máxima de 27 con el cielo despejado. Vuelve el sol a la ciudad de Buenos Aires y también vuelve el verano. El viernes tendremos una mínima de 18, una máxima de 28 grados, cielo absolutamente despejado, y el sábado tremenda temperatura, mínima de 18, máxima de 31, con sol y cielo absolutamente despejado. Punto final para esta edición de Chacra TV Noticias. Les propongo a todos ustedes que se queden acompañándonos a través de toda nuestra programación habitual. Por mi parte, nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la paz esté muy bien. Chao, chao.